te dicen por aquí, y te dice diputado Gascue, dice, en los sectores populares la crisis de servicios públicos no puede esperar más que una cúpula política se ponga de acuerdo en cosas personales sin tomar en cuenta al país. No, yo coincido plenamente de que una de las prioridades que tiene que salir de aquí como parte de los acuerdos parciales es cosas que ya se han venido avanzando, por cierto. Todo este tema de la vacunación, toda la venida del Programa Mundial de Alimentos, todo eso ha sido un esfuerzo que se ha emprendido desde los predios opositores para lograr que se incorporen aquí y en segundo lugar, obviamente con la participación de sectores del gobierno que también han estado involucrados y pendientes de este tema. Entonces, no puede seguir esperando la situación de los venezolanos para que se resuelva el problema político del país. También es verdad que si no se resuelve el problema político del país, esta crisis se va a seguir prolongando. Se va a seguir prolongando porque el déficit democrático es tan grande de Venezuela que Venezuela hoy por hoy está aislada de la comunidad internacional. No tiene relaciones con prácticamente ninguna de los países que usualmente han sido sus socios principales desde el punto de vista económico. Los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, la Unión Europea. Entonces, Venezuela tiene que reinsertarse en los circuitos económicos y financieros internacionales para tener acceso a financiamiento, a inversión, que es lo que va a permitir recuperar los sistemas de aguas, los sistemas de producción y distribución de gas, los sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica, las plantas de combustible, las refinerías. Hemos estado en manos de una administración pública terrible, terrible, que acabó con PDVSA, que la convirtió en una caja de ahorro de todo capricho que se les ocurría, y en cuanto programa inventaban, lo pasaban por PDVSA. Como PDVSA tenía una gerencia más o menos buena, de las mejores que había en Venezuela, bueno, entonces todo lo que ellos querían hacer se lo tiraban a PDVSA. Entonces PDVSA se encargaba de compra de alimentos se encargaba de todo, y se descuidó el negocio petrolero y se desinvirtió en el negocio petrolero también por una visión estatista del negocio petrolero. Y eso trajo como consecuencia la destrucción total de PDVSA. Adicionalmente, que cuando Chávez estaba en el poder y pasó lo de la huelga en el 2002, bueno, Paro petrolero. antes de la huelga, mejor dicho, antes de la huelga, sacó con un pito en la mano, creo que eran 22.000 trabajadores 22.000 petroleros trabajadores de PDVSA. del más altísimo nivel. Eso no lo aguanta ninguna empresa. El efecto no se produce de inmediato, ¿no? Porque si una empresa bien gerenciada tiene suficientes recursos y reservas institucionales como para sobrevivir en lo inmediato a una debacle de ese tipo. Pero el efecto se ve en el mediano plazo. Debo hacer Porque la pausa. las inversiones... Vicente, disculpa, adelante. debo hacer la pausa para venir a la parte final del programa. Rapidito, Felipe García Fetra dice por aquí, el pueblo de Sucre pide libertad para su líder Ramón Martínez, preso por el régimen, por pensar distinto y con orden de excarcelación. Sigue secuestrado en el SEBIN, dice Felipe García. Bien, hacemos la pausa, ya venimos. Bien, continuamos con Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral. Fíjate, algo que tiene que ver con lo de las condiciones electorales. Aquí plantean que debe haber un cambio completo en las direcciones regionales y municipales del CNE debido a que hay parcialidad con el gobierno. Aquí en Yaracuy se evidencia la tramoya del CNE con los rojos rojitos, dice revolucionario, dice por acá. ¿Cómo hacer con esto? Con todo y las condiciones, con todo, a pesar de que sigue teniendo el PSUV la mayoría en el CNE, realmente estamos ante mejores condiciones, hay cero riesgo de manipulación de los resultados, etcétera. Mira, Vladimir, cuando yo estuve en el Consejo, durante 9 años que estuve en el Consejo, allí las direcciones políticas, obviamente que tenían alguna inclinación política, pero lo que yo me encontré en general, fue funcionarios comprometidos
y conscientes del papel que les toca jugar como árbitro electoral. Yo sé que esto que estoy diciendo, a algunos sectores no me lo van a creer, pero no importa que no me lo crean, pero yo no puedo decir algo que no es verdad. Claro. La mayor parte de esos funcionarios estaban dedicados a trabajar, a mantener a su familia y a tratar de cumplir con sus obligaciones como funcionarios electorales. Indudablemente que tú, por ser un funcionario electoral, no dejas de tener derechos políticos. E indudablemente que probablemente la mayor parte de ellos, yo me atrevería a decir que sí, que la mayor parte de ellos, pero no la mayoría absoluta, es decir, una proporción importante de ellos probablemente tenían la oportunidad de votar por el PSUV y votaban por el PSUV, ¿no? Si sabes cómo votar. Pero también te puedo decir otra cosa, el hecho que una persona vote por un partido en particular no quiere decir que le deba lealtades absolutas a ese partido. O sea, entonces le dan una orden y la van a cumplir porque le da lealtad absoluta por encima de su deber como funcionario electoral. Así como te digo eso, te digo otra cosa. También fui testigo de directores regionales abiertamente, lo voy a poner de una manera un poco peyorativa, cargadores de maletas de los gobernadores, de algunos gobernadores. De algunos gobernadores. Eso, cuando logramos identificarlo, se trataba de sacar rápidamente, porque eso no es la función. Y al no ser la función, eso genera un ejemplo hacia el resto del funcionariado que hace que se pervierta la función electoral. Es correcto. Y lo otro que te quiero decir es que el sindicato más grande que había en el Consejo Nacional Electoral para cuando yo entré era un sindicato dominado por la oposición. No era un sindicato dominado por el chavismo. De manera que, en efecto, sí, yo creo que hay que mejorar los equilibrios aguas abajo. Eso está en la agenda, estuvo en la agenda de República Dominicana, estuvo en la agenda de Oslo, de Barbados, y está en la agenda actual de México, y ha estado en las conversaciones como punto fundamental en las conversaciones que hemos tenido en privado acá en Caracas, que dieron como lugar el surgimiento de este Consejo Nacional Electoral compuesto por los 5 rectores que están allí. Ese consejo que yo me he atrevido a decir que es el menos malo que hemos tenido en todos estos años, es el resultado de estas conversaciones. Y de manera que esto sigue siendo parte de la agenda. Esa agenda está abierta y efectivamente hay que trabajar no solamente a nivel de las direcciones regionales, sino también de las juntas regionales, municipales, los miembros de mesa que se designan vía accidental cuando no se presenta el miembro de mesa sorteado. Todas esas cosas se están trabajando y hay que trabajar. Indudablemente que así, todas están en la agenda. Bueno, Vicente, sí. Ya lamentablemente debo despedirte. Hemos llegado al límite del programa por el día de hoy. Te agradezco mucho. Gracias por acompañarnos. Bueno, Vladimir, saludos a ti, a todas las personas de tu equipo técnico y a quienes nos vieron y nos escucharon. Muchas gracias. Gracias y bien. Será entonces hasta mañana. Mañana volveremos acá en Vladimir a la 1. Volvió Julio César Pineda. Aquí está.